Volviendo a ver el gráfico, 3 constantes de tiempo sería más o menos ahí. Miren que para 4 constantes de tiempo es más pequeñito todavía. Viene por aquí, ¿verdad? Bien cerquita de 0. Para 5 constantes de tiempo es más pequeño todavía. Entonces, a esto, si ustedes se fijan, está cayendo de forma exponencial. Está cayendo así, ¿ve? Ahora, muchachos, es importante entender un par de conceptos. Primero, ¿qué significa? ¿Qué acción sucedió en el dispositivo para que se diera esto? Y segundo, ¿en qué momento nosotros ya consideramos que llegó a su valor de 0? Cuando les digo qué sucedió en su dispositivo es, yo tengo el dispositivo, le meto un impulso y a la salida lo que obtengo es esta caída así de señal. Si el dispositivo es de orden 1, tengo exactamente esto. Entonces vamos ahorita a concentrarnos en el dispositivo de orden 1. Aunque esto se aplica para un dispositivo de cualquier orden, vamos a concentrarnos ahorita en el dispositivo de orden 1. Significa que cae aquí, ¿ve? Ahora, muchachos, ¿qué pasó? Físicamente, ¿alguien me puede explicar qué sucedió? Físicamente, ¿verdad? En la realidad, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué se produjo ese fenómeno? Fíjense que lo que yo le apliqué a la entrada es algo así. Eso fue lo que yo le apliqué a la entrada, ¿verdad? O sea, no es una fuente constante. Es algo que vale infinito en un instante cero. No. Y de ahí el dispositivo se comportó así. Cuéntenme, ¿qué sucedió? ¿Qué creen ustedes que pasó? Después del tiempo 0 empieza a perder energía el dispositivo. Exactamente. Ahora, el asunto es lo interesante. ¿Por qué tiene energía? La respuesta ustedes ya la tienen. Usted prácticamente me la acaba de dar con lo que dijo. Cuando yo le pongo un impulso a un dispositivo, a una caja negra, digamos, a un dispositivo cualquiera, lo que estoy haciendo es poniéndole la máxima cantidad de la señal de entrada que puede hacer. Si es un dispositivo de resorte, significa que yo apliqué una fuerza infinita en un tiempo cero. Si fuera este circuito, el circuito de RC, apliqué un voltaje infinito en un tiempo cero. Lo que sucede es que sin importar si ya tenía condiciones iniciales o no, eso no importa. Al aplicar esta condición infinita, entonces el dispositivo de almacenaje de energía se cargó al tope. Se cargó a lo máximo que se puede cargar. Por supuesto, en su comportamiento de descarga depende del valor de las funciones de los elementos que la forman. Si fuera un elemento de resorte, dependería de la constante K del resorte. En este caso, si fuera un elemento de RC, nosotros ya hemos visto la función de transferencia varias veces. Sabemos que la constante de tiempo es igual a R por C. ¿Bien? Entonces, aunque se carga de forma instantánea por una fuerza externa de valor infinito, como después ya no tiene una fuente de entrada constante, significa que ya no hay alimentación. La alimentación solo es en el instante cero. Entonces, el dispositivo de almacenaje de energía se descarga a través de sus elementos. Como que yo tengo un resorte, les comento, y le aplique una fuerza infinita al resorte en un instante cero. ¿Qué es lo que va a suceder? El resorte lo estiro, ¿verdad? Y ahí cuando ya lo suelto, como es un instante cero, el resorte le empieza a hacer así. Hasta que, y se detiene. Porque no tiene nada que le esté alimentando, no hay otra fuerza que esté entrando. No hay ninguna fuerza constante, sino que solo fue una entrada de impulso. Lo mismo sucede aquí con el circuito. Le apliqué una fuente de entrada tan grande
que el capacitor se cargó al tope. Pero esa fuerza de entrada es, como les digo yo, tan grande. ¿Y qué es lo que sucede después? Esa fuerza se vuelve cero. En un instante, cero. O sea que en un instante cero, esa fuerza se vuelve cero. Entonces, el capacitor se comienza a descargar a través de la resistencia. ¿Qué tan rápido se descarga? Se descarga con esta constante de tiempo, RC. Si ustedes recuerdan, bueno, si ustedes hacen la función de transferencia de esto, así queda, se recuerda, va que le hemos hecho varias veces, se queda RC. Si, por ejemplo, imagínense que yo tenga una resistencia de, para el caso de 1 kilo ohmio, y tenga un capacitor de 1 milifaradio, que es un capacitor grande, entonces 1 milifaradio por 1 kilo ohmio es la constante de tiempo 1 segundo. Significa que el dispositivo, cuando ha transcurrido 1 segundo, se descargó a un 36% del valor original, del 100% que era el original. Cuando han transcurrido 2 segundos, se descargó al 13%. Cuando han transcurrido 3 segundos, se descargó al 0.049%. Bueno, 0.049. O sea, al 4.9%. Cuando han transcurrido 4 segundos, se descargó al 1.8%. Cuando ha transcurrido 5 segundos, se descargó al 0.67% de su valor original, que era el 100%. Entonces, el dispositivo se descarga y se descarga de esta forma. Esto se llama forma exponencial, porque aquí está el exponente, ¿ves? Eso poniendo el ejemplo RC. En el caso de un resorte, sería exactamente el mismo comportamiento, solo que en el tiempo de funcionamiento del resorte. Depende del valor K de la constante. Aquí, porque imagínense que vengo yo y les digo, vaya pues, quiero ver si el capacitor no vale 1 milifaradio, sino 1 microfaradio. Entonces, aquí no sería 1 segundo, sería 1 milisegundo. Perdón, que lo puse muy grande. Vamos a ver, sí, milisegundos, sí. Si yo lo evalúo en un tiempo cero, vale esto, no hay problema. Pero si yo lo evaluara en 1 segundo, ya está completamente descargado, pues porque 1 segundo es 1000 veces más grande que 1 milisegundo. Pero si yo lo evalúo 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos, va a tener este comportamiento, dependiendo de su valor, de los valores de sus elementos. Pues les digo, la constante de tiempo depende de los valores de sus elementos. Ahora, muchachos, ¿en qué momento nosotros lo vamos a considerar que está descargado? Porque fíjense, teóricamente va a tender a cero, pero nunca va a llegar a su valor cero. Pero en la práctica sí sabemos que llega a su valor cero. ¿En qué momento considerarían ustedes que el capacitor ya se descargó? Después de 5 veces la constante. Ah, está bueno. ¿Por qué escogió ese valor? Porque en la gráfica se puede ver que a partir de ahí, como va decreciendo cada vez más, ya se puede ver Exactamente. que está descargado. Sí, ahí está, se fija, esa es su opinión. Pero imagínense que venga yo y a mí se me ocurra decir, ah, no, pero es un capacitor para un arranque de un automóvil. Cuando ya esté con 3 constantes de tiempo, que vale casi el 5%, para mí está descargado. Ya con eso no arranca el automóvil. ¿Se fija? Entonces depende de cada aplicación, eso se lo puede decir. O bien otra persona le dice, no, esto es un dispositivo que lo vamos a conectar a un circuito electrónico donde funciona de comunicaciones, que no funciona en términos de milisegundos, sino que en términos de microsegundos. Y no solo eso, sino que además los valores de corriente y voltaje son extremadamente pequeños. Entonces, cualquier valor, por grande que sea, puede afectarlo. En ese caso vengo yo y les digo, ah, no, pero entonces todavía con 5 constantes de tiempo tiene algo de carga. Yo lo voy a considerar cuando han pasado 8 constantes de tiempo. O sea, E a la menos 8. Son consideraciones. Si no se les dice nada, pueden escoger 4 o 5, cualquiera de los dos. Pero dependiendo de la aplicación, uno ve que tan descargado está. Si no se les dice nada, con que escojan 4 o 5 ya se considera que ya está descargado. Pero hay gente que sí lo valora así, ¿verdad? Si están midiendo, es lo que les digo yo a ustedes, el ejemplo que les puse, si están midiendo, por ejemplo, tratando de medir efectos cuánticos, cualquier valor, por pequeño que sea, tiene influencia.
Entonces, la gente de repente va a decir, está descargado después de 50 constantes de tiempo, que es un valor miserable para nosotros, ¿verdad? Pero digamos, si es un capacitor de potencia, de esos grandotes, dice uno, cuando han transcurrido, allí sí. ¿Por qué cuando miramos cuando está más pequeño? Porque el capacitor almacena energía. Imagínense que han transcurrido, se ha descargado al punto 0.67. Pero el capacitor era un capacitor de almacenaje de 1000 voltios, por ejemplo. Al punto 67% de su valor, ¿cuánto es 1000 por punto 0067? Son 6.7 voltios, ¿va? ¿Están de acuerdo? Sí. Y 6.7 voltios, si uno le toca las terminales, le mete su buen porral, hasta les para el pelo del porrazo que les da, ¿verdad? Es más, pónganle, tomen como ejemplo poner la lengua en una batería de las pequeñitas que son de 1.5 voltios, a ver cómo les va, se les duerme la lengua, pues. Me imagino que la mayoría ya lo hizo, ¿verdad? Que en eléctrica somos bien traviesos, entonces me imagino que ya lo han de ver hecho. ¿Cómo? Así se prueban si tienen energía. Exactamente, y no es broma, así las prueba uno. Cuando uno no tiene medidor cerca, lo pone en la lengua y se le duerme la lengua del porrazo, ¿va? Y además, como les digo, en eléctrica somos cosas serias. Entonces, el tiempo de descarga depende de la aplicación, pero si no se les dice nada, tienen razón ustedes, o 4 o 5. Vaya pues, muchachos. Entonces, ya recuerden, dígame. Una pregunta, una duda. ¿Sí? En cuanto también a este tipo o este modelo de análisis de estudio, asumimos que sería posible que los dispositivos aguantasen una carga tan pesada. Si se puede. Recuerde que esta carga es pesada, pero dura 0. Es que ese es el detalle. Como en la práctica uno no lo puede conseguir, en realidad uno no le mete cargas tan pesadas. Usted le mete valor. Por ejemplo, si yo tengo un circuito de 1 kiloohmio y de 1 microfaradio, y por ejemplo no es un capacitor electrolítico, sino un capacitor de mica pequeñito así, no le voy a poner 50 voltios, me los voy a echar los dos a la resistencia y al capacitor, sino que le pongo un voltaje menor. Eso sí, le pongo un temporizador o sea, algo que abra lo más rápido posible. Imagínense que le ponga, por ejemplo, 10 voltios durante un picosegundo, ¿va? Y entonces con eso, como es un valor bien grande, un capacitor chiquito que, por ejemplo, su máximo son, póngale, 1 milivoltio, y la entrada que yo tengo con la resistencia y el capacitor son 5 voltios, es una cosa exagerada para ese capacitor, pero ese valor dura un picosegundo. Entonces el capacitor realmente no se me va a dañar, pero sí se carga al máximo. La realidad es que en teoría aguanta porque la diferencial de tiempo de duración es 0. En la práctica no hay ningún dispositivo que le aguante un valor infinito, va con tiempo. Entonces, como le digo, así es como uno hace las pruebas. Y eso lo hace uno en campo, muchachos. Así ni más ni menos. Algo parecido a lo que mencionó el compañero. Acá, para probar si la batería está buena, se zampan los alambritos en la lengua, ¿va? Y así uno hace tipo de campo, o sea, en campo hace tipo de pruebas. Tal cosa, pucha, este sistema, ¿cómo qué tanto funcionará? Entonces le pone un voltaje reducido, una cosa reducida para ver cuál es la salida y empieza a tener una idea. Pero no solo usa esto, como nosotros no podemos conseguir la función impulso en la vida real, necesitamos más elementos. Y eso lo vamos a empezar a ver a partir del miércoles. Por hoy, nos quedamos aquí, muchachos. Y pasen buen día. ¿A qué hora quedaría la hora del examen el día sábado? Supuestamente es a mediodía. Los de la tarde me dijeron también que a mediodía. Ok, entonces confirmaríamos este miércoles. Este miércoles confirmamos, sí. Gracias, ingeniero. Vaya, pues cheque, muchachos. Pasen buen día, ¿verdad? Ok, buenos días, ingeniero. Buenos días, sí.